Y vamos a porque hoy sí van a esperemos no alargarnos demasiado, pero vamos a nuestros comentarios temerarios. Le había yo puesto otro nombre hoy, pero ya no sé ni cómo es, porque esto va a ser, eran comentarios, no sé. Pero vamos rápido. Entonces me dicen, estábamos precisamente en el de si cae Ucrania, lo que dije la semana pasada sobre si cae Ucrania, ¿qué vamos a hacer? Es un decir. Y yo decía que corría un peligro tu civilización, ¿no? La civilización. Y este señor dijo, el mundo lobo 325 de tu civilización, porque como se nota, él es japonés, ¿no? Y entonces le tuve que responder, ¿qué es la tuya? Que me estás comentando en español y en YouTube, bobo. Seguimos. ¿Será cierto que don Tomasito nació en Zacatecas? Esto es a raíz de que hablábamos de Tomás Alva Edison, y con el Alba siempre ha habido un problema. Y efectivamente en Sombrerete, Zacatecas, que es una localidad del estado de Zacatecas en México, siempre se ha dicho que allí nació Tomás Alva Edison y por eso se llama Alba. Esto es un error fundamentalmente porque en Estados Unidos no se usan los dos apellidos. En Estados Unidos se usa un apellido. Y luego tú tienes tu nombre, tu apellido y una inicial o un nombre intermedio que puede ser un nombre que le guste al papá, que le guste a la mamá, un homenaje a un amigo, que es el caso, lo que sea, pero no es un apellido. Entonces, él es Tomás Edison y el Alba es un homenaje a un amigo de la familia de, de Edison, pero él nació en Milán, Ohio, y de raíces holandesas, tanto de padre como de la madre. En Estados Unidos no se usan los dobles apellidos. Me dice, ¿cómo puede poner este tipo? Este tipo soy yo, soy muy seguido este tipo. O este tipejo también soy con frecuencia. En el mismo saco a Sheinbaum con Milei. Y le digo, son idénticos. Entonces él me contestó, esto ya no lo puse allí. Bueno, continuaré siguiéndote porque desde luego tienes pensamiento crítico y estás más cerca de la verdad que cualquier mortal, lo cual es un exceso también, debo decirte, ¿eh? Pero se te nota el sesgo, de seguro algo te hizo AMLO. Le dije, ¿a mí? Nada. Mató a muchos niños con la escasez de medicamentos, expolió la ciencia, jodió la educación, militarizó al país como un enloquecido, dejó manos libres a la delincuencia con 130,000 mexicanos muertos como saldo. Se sometió a Trump, defendió dictadores y pagó millones a lamehuevos. Y eso no me lo hizo a mí, pero me indigna. Y me parece igualmente indignante que a ti no te moleste y te parezca que tienes que defenderlo en lugar de exigir que sea sometido a juicio. Y Leo Mag 655 dice, ateo igual a religioso, eso me encantan. Esto se repite mucho, ¿eh? Ambos son creyentes, uno cree que Dios no existe, el otro cree que sí existe. El agnóstico no puede afirmar ni una ni otra cosa. Y como siempre le respondí, ¿tú crees que existe el ratoncito Pérez? Si dices que no, eres creyente. Dicen cada tontería que no entiendo cómo los dejan comer con cubiertos. Por lo menos con cubiertos de metal, ¿no? Creo que queda claro. Patricia 6164 me dice, y con el tema de la marihuana en mayúsculas, se emocionó de pronto. ¿Pueden sus aceites aliviar, por ejemplo, problemas de presión ocular, glaucoma, artrosis, etcétera? Mi respuesta es, todo eso debe estudiarse, pero que se quiera legalizar su uso médico sin estudios es una barbaridad. Y esto pasa con un montón de cosas. La misma gente que te dice, yo no confío en las vacunas porque no hay suficientes estudios, y puedes sacar un autor así de estudios, y te dicen, no, pero sigo sin confiar, ¿eh? Y al mismo tiempo, para la quiropráctica, o para la homeopatía, o para la marihuana, no, eso sí, es buenísimo para. Y como suele el mensaje el ejemplo del glaucoma, Patricia, te dejo esto. Esto fue el estudio más reciente que encontré en PubMed, en la National Library of Medicine, cannabinoides para el tratamiento del glaucoma, una revisión.
Y una revisión es algo especialmente relevante, porque porque lo que hace es tomar un montón de estudios y compararlos. El glaucoma es una enfermedad ocular. Los derivados naturales y sintéticos de las plantas de cannabis han sido estudiados en el tratamiento del glaucoma desde la década de 1970. Esta revisión describe el mecanismo potencial de los cannabinoides en el tratamiento de glaucoma, sumarizan los hallazgos de los estudios clínicos que describen la eficacia de estos compuestos y describe los efectos adversos observados. En pocas palabras, mensaje clave es: los cannabinoides, sí, reducen la presión intraocular, pero el efecto dura muy poco tiempo. También hay falta de un sistema de suministro, de administración ocular bien formulado. La evidencia disponible es inadecuada para recomendar el uso de cannabinoides para el tratamiento rutinario del glaucoma, aunque alguien diga que le va muy bien. Y ahora llegamos a nuestro premio semanal. Pues esta semana igual doy 2, y quería dar 2, pero bueno, doy solo el tontomentario de la semana. Y el tontomentario de la semana es para Bolobolos 8330. Bueno, al menos es inteligente y no pone su nombre, luego avergüenzan a la familia, ¿no? Ay, si mi hijo está escribiendo estupideces en YouTube. Cuando hablé de que el gobierno que se merecen, la frase de Meister, de toda nación tiene el gobierno que se merece, que me parece una estupidez y una crueldad, Boloboloso 8330 dice: la frase originalmente es de la Biblia. Eclesiástico o Eclesiastés debe ser 10, capítulo 10, versículo 2. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Y yo le contesté: no es verdad. Ese versículo dice: los pensamientos del sabio lo llevan por el camino correcto, los pensamientos del falto de entendimiento lo llevan por el mal camino. ¿En serio? ¿Citar la Biblia mal? Pixatilla: si Estados Unidos no es un socio fiable frente a Rusia, pues hay que acercarse a China. Hay que tener garantías de seguridad porque Estados Unidos está escorado hacia una vía autoritaria. Y mi respuesta, por supuesto, es: no tiene, claro, porque China no es autoritaria, ¿eh? China no tiene nada de autoritario. ¿En qué medida Europa depende de Estados Unidos? Es algo común de oír, pero ¿qué tan real es? Y digo poco. Es decir, Europa se ha apoyado en la conveniencia de la seguridad de Estados Unidos ante la Unión Soviética y Rusia, pero esto no quiere decir que sea impotente sin Estados Unidos. Como le dijo Macron a Trump, Europa ha puesto el 60% de la defensa de Ucrania. Yo tengo plena confianza en que Europa y la Unión Europea sabrán superar este desafío y resultar más sólidas al final. José Alonso Hernández Q1G. En México los templos son propiedad del Estado, igualmente en Ecuador. En consecuencia, en todo México los templos no son de la iglesia únicamente administra. Y esto es por lo que hice por el video de ayer de la iglesia, de qué tan rica es la iglesia católica. Y la respuesta es sí, pero están las miles de hectáreas que desde mediados del siglo XIX posee la iglesia con prestanombres, tanto rurales como urbanas, además de escuelas, universidades, residencias de sacerdotes y monjas, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz del decreto de nacionalización de los bienes eclesiásticos de Benito Juárez, del que hablábamos en este video precisamente, la iglesia registró a nombre de sus más queridos fieles, de sus más fieles, un montón de inmuebles que esos fieles saben que pertenecen a la iglesia. Yo conocí a una señora cuando yo estuve en el Opus Dei. Bueno, yo me acerqué, estaba cerca del Opus Dei, porque ella era del Opus Dei, mi madre era muy amiga suya, y mi madre me llevaba con los hijos y acababa yendo a retiros del Opus Dei. Empecé a hacer excursionismo y montañismo subiendo un cerro ahí con el Opus Dei. Pero esa señora tenía a su nombre la casa donde vivían los del Opus Dei, pero no era de ella. Ella estaba prestándole el nombre a la iglesia. Esto funciona mucho así, por desgracia. Sobre el mismo tema, por cierto,
Me dicen, he visto documentales que Constantino nunca se bautizó como cristiano, murió en su religión. Y le digo, mira, ves documentales malísimos. El Papa Eusebio bautizó a Constantino en su villa de Nicomedia el 22 de mayo del año 337. Esto sin contar con que en aquellos tiempos el bautismo no tenía el significado de hoy de convertirse en cristiano, de ser verdadero cristiano, ni de abjurar de otra religión. Lo están viendo esto con una óptica muy posterior. Luego, Edgar Daniel Gutiérrez dice, qué buen punto de vista, Mauricio. Eres muy certero en tus opiniones, en lo que yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con el tema de los trans, pero se refiere a los transexuales. No es que se vistan o se sientan como quieran, lo que no me gusta es lo de, y lo voy a decir de forma clara, las operaciones de cambio de sexo, el hecho de que los amputen. Pero no son ellos, sino lo de los psicólogos y médicos que contribuyen a esto. No sé si soy yo el que está mal por pensar así. A ver, yo creo que para una persona que no está en esa situación es un poco aversivo. Pero yo le digo, todo adulto tiene derecho a hacer lo que quiera de su cuerpo, siempre y cuando tenga la asesoría psicológica necesaria para garantizar que no esté actuando a la luz de problemas emocionales. Es decir, si tú te quieres morir, pero estás deprimido, pues primero te quitamos la depresión a ver si te quieres morir después. Por poner un ejemplo, en el caso de la muerte digna. Y le digo, piensa que hay mucha gente trans que es feliz con su reasignación quirúrgica. Y si son felices, que lo disfruten. Pero bueno, yo creo que es legítima la pregunta, ¿no? Glosador me dice, cuando pensamos en multimillonarios sabemos quién disfruta y cómo su riqueza, pero cuando hablamos de la multimillonaria Iglesia Católica, ¿de quién son los bienes? ¿Quién los deja en herencia cuando muere? ¿Quién los vende? ¿Quién disfruta y aprovecha el dinero? Y le digo yo, obispos, arzobispos, cardenales y curas, más los miembros de órdenes o jefes de agrupaciones como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, etc. Todos los curas que viven sin trabajar, más de 400,000 en todo el mundo. Todas las monjas que viven sin trabajar, más de 650,000. Todos los frailes. Ninguno de ellos produce. Todos consumen y viendo cómo comen y visten y viven, consumen a gusto, con alguna excepción. Digo de la excepción por lo que viene después. Por cierto, sobre lo de la herencia, una de las razones por las que se aduce por las cuales existe el celibato es para que el cura no tenga hijos que quieran la herencia de la parroquia. Y la Inquisición en México, los últimos decenios de la Inquisición en México, fundamentalmente perseguía a curas que le querían dar las propiedades de la parroquia a sus amantes, a sus parejas, a sus compañeras, a sus no esposas, porque no podían casarse. Piense usted que la estirpe Hidalgo y Costilla sigue existiendo hoy. A partir de Miguel Hidalgo y Costilla, el libertador de México, que era sacerdote, que tuvo hijos y que esos hijos tuvieron hijos y todavía ahí existe la familia Hidalgo y Costilla. Como existe la familia del cura Morelos. Entre ellos, su hijo, que era un reaccionario absolutamente horroroso, que era Juan Nepomuceno Almonte, que no usaba el nombre de su padre, de José María Morelos y Pavón, pero que fue uno de los que fue a pedirle a Napoleón un emperador y llevaron a México a Maximiliano. Entonces, los hijos, la estirpe, los descendientes de Morelos, que también era cura, siguen en México, no lo olviden eso. Y precisamente por eso la iglesia no quería que le dejen la herencia de la iglesia a otras personas. Henry Miranda, 1992. Deseo que esté muy bien, muchas gracias. Me gustaría conocer su opinión sobre el nombramiento de Sor Rafaela Petrini como presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Probablemente es algo histórico, pero tendrá alguna implicación para el reposicionamiento de la mujer en la Iglesia Católica. Y yo dije, lo dudo, es un acto cosmético, relaciones públicas. Siempre ha habido monjas haciendo de sirvientas o de contables o de distintos trabajos en el Vaticano. Y ahora a esta única le dan un puesto más elevado y la anuncian por todos lados. Y yo siento que son relaciones públicas. Ojalá no lo fueran, porque mira, ya que hay mujeres creyentes, por lo menos deberían tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? Dentro de su iglesia, quiero decir. Knight Temple. Oh,
Solo algunos puntos. La mayoría de los sacramentos no los cobra la Iglesia. Segundo, la riqueza de la Iglesia católica surge con los sucesores de Constantino. No, ya contamos en el vídeo que empieza con Constantino, que es el que construye iglesias por todos lados. Por último, la riqueza beneficia al alto clero como los obispos cardenales y a la curia vaticana. Algunos sacerdotes apenas si llegan a final de mes. Dije, a ver, mira, la enormísima mayoría de los sacerdotes viven muy bien sin trabajar. Eso del sacerdote pobrecito es un cuento de excepciones que no vale como coartada para el mantenimiento de millones de vagos. Y finalmente, sobre los ovnis, Franco Prado 6823 me decía muy preocupado: tiramos a la basura todos los testimonios que hay sobre ovnis y encuentros cercanos del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto tipo. Y yo le digo, te cambio la pregunta. ¿Tiramos a la basura todos los testimonios de personas que vieron a brujas convertirse en animales durante las persecuciones renacentistas en Europa y Estados Unidos? Yo creo que las podemos tirar. Muchas personas dijeron que vieron a las brujas convertirse en todo tipo de animales. ¿Merecen alguna credibilidad? Pues los de los ovnis tampoco. Tráeme pruebas.